Mucho gusto, yo soy de formación base psicólogo y en esa disciplina me doctoré en un área dedicada a temas asociados a cambio cultural, especialmente en conductas de riesgo. Y hago parte de una organización que tiene varios frentes, es un grupo de organizaciones dedicadas a temas de salud mental y desarrollo. Y una de esas organizaciones se llama Colectivo Aquí Ahora, que fue una organización que hace un poco más de 20 años empezó a trabajar en el tratamiento de adolescentes que tenían problemas de drogas, pero pues muy pronto pues encontramos que la gente cambia, pero el mundo sigue girando, y el hecho de que yo cambie no quiere decir que el mundo cambie. Entonces llegaban a las escuelas y en las escuelas la gente pues seguía metiendo, como en todas las escuelas. Entonces dijimos, vámonos para las escuelas. Y llegamos a las escuelas con una idea un poco extraña que teníamos, y era que pensábamos que el consumo de drogas era muy grave, porque veíamos chicos pues con problemas serios, y nos preocupaba mucho la cocaína, y nos preocupaba un poco el éxtasis que estaba recién llegado a Colombia, y resulta que la verdad el problema más serio que había en las escuelas no era ese. El problema se llamaba alcohol, y se llama alcohol. Y a años luz, si sumas todos los estragos de las drogas ilegales en una escuela, no le da los tobillos a los estragos del alcohol, de lejos. Con la diferencia que en los últimos 5 años sí se nos disparó la marihuana y los ácidos, que era algo que no teníamos puesta en el escenario con tanta fuerza, y hoy tenemos que básicamente 1 de cada 3 universitarios se ha metido algo. El asunto es que cuando miras en el colegio, la mayoría se lo metió primero en el colegio. Luego que la mayor cantidad de personas empieza a probar en el colegio. En la universidad es donde se probleman, porque los problemas de drogas en Colombia fuertes están entre los 18 y los 24 años. La edad de inicio está antes, pero los problemas ya después de un tiempito de consumo. Así es que dijimos, bueno, vamos a dejar un poco el tratamiento funcionando y vamos a irnos un tanto al mundo de la prevención. Desde ahí lo que vamos a hacer hoy es una actividad dividida de la siguiente manera. En la primera parte vamos a intentar dar respuesta tal vez a la pregunta que más suele hacerse uno de adulto, y es ¿por qué hay gente que se emproblema y gente que no se emproblema? Es decir, ¿por qué hay gente que prueba una droga y no se hace adicta? ¿Y por qué hay gente que prueba una droga y sí se hace adicta? ¿Por qué hay gente que se puede tomar un vino o una cerveza y no se alcoholiza? ¿Y por qué hay gente que no puede parar de consumir, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad real? ¿Dónde está como el foco de la vulnerabilidad? Y después aterrizamos eso a pautas de identificación. ¿Cómo podemos identificar consumo de diferentes sustancias, haciendo énfasis especialmente en las que podrían realmente preocuparnos, como por ejemplo marihuana? Y además qué es verdad y qué no es verdad, porque el tema de marihuana es una cosa que se nos vino con una fuerza gigantesco. O sea, va a aumentar el consumo durísimo y tenemos que tener ya como establecido cómo movernos y qué hacer. Bueno, empecemos por el principio. Para que una niña tenga un problema de adicción, necesita una vulnerabilidad particular, porque meter drogas no es suficiente. Alguien prueba las drogas y no necesariamente se engancha a las drogas, legales o ilegales. Hay gente que se engancha en 3 meses y gente que se engancha en 25 años. La velocidad del proceso de enganche tiene que ver con el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué hace entonces que yo sea más vulnerable que otra persona? Una mesita de 3 paticas. La primera patica: si usted en su familia tiene antecedentes genéticos, especialmente de alcoholismo, que es donde está el cuerpo más robusto de investigación, su reacción fisiológica cuando consume una sustancia puede ser diferente comparativamente con otras personas. Esto es un problema gravísimo ya, porque nacimos en Colombia, y Colombia tiene una particularidad muy fuerte. Colombia no es un país bebedor realmente. Colombia es un país de borrachos, que es muy distinto, muy distinto. El consumo colombiano, el consumo per cápita, es 30% inferior al de muchos países europeos. La cantidad de litros por persona que bebemos nosotros es pequeña. Bebedores los alemanes, bebedores los franceses, esos son bebedores. Nosotros somos borrachos. Porque resulta que ellos dividen su consumo en 365 pequeñas dosis al año. Una cerveza antes del almuerzo, un vino antes de la cena, 365 días. Nosotros no. Nosotros somos abstemios de domingo a jueves, no, de lunes a jueves somos abstemios totales. Incluso algunos son abstemios cada 15 días, ¿no? Y llega la quincena y a muerte.
Esa es la pauta de consumo colombiano. Los colombianos bebemos 15 veces al año, pero a muerte, ¿no? Entonces, digamos que este tema de lo genético es un problema, porque uno va y revisa su árbol genealógico y seguramente va mal. Todas las familias tienen, aunque sea un primo torcido, un tío raro, un abuelo sospechoso, alguna vaina, como una oveja negra por familia mínimo. Otras tienen rebaños completos, ¿no? Pero bueno, echarle la culpa a lo genético de todo sería muy torpe, pero negarlo sería igual de torpe. Entonces, primer elemento, antecedentes de adicción, especialmente de alcoholismo. Dentro de ese mismo rubro, tú puedes meter antecedentes de depresión sin justa causa. ¿Eso qué quiere decir? Que si la abuela se deprimió mucho cuando se le murió un hijo, la abuela era normal. Pero si la abuela, sin que le pasara nada, tenía ciclos raros donde no quería salir del cuarto, se la pasaba acostada, se le quitaba solo y funcionaba bien, y otra vez le volvía a dar una cosa rara, ese tipo de depresión tiene cierto componente hereditario. Segundo, si hay problemas de ansiedad en la familia sin justa causa, es decir, el abuelo estuvo muy nervioso un año después de que lo secuestraron, el abuelo era normal. Pero si al abuelo le daba un tumor diferente cada semana y todas las evidencias médicas mostraban que no tenía nada, y el tipo le pasaban cosas rarísimas y sin que hubiese ningún antecedente, ese tipo de ansiedades suele tener algún componente hereditario. Si yo tengo esas cosas, mi reacción ante las sustancias es distinta porque las sustancias funcionan como un medicamento. Quiere decir que si yo soy muy ansioso y me tomo un antidepresivo o me tomo un antiansiolítico como el alcohol, por ejemplo, mi ansiedad baja. En el guayabo me aumenta, pero mientras consumo, baja. Ese es el primer elemento fuerte, lo biológico. Vamos con el segundo. Yo pruebo una droga y me gusta o no me gusta. ¿Qué hace que me guste? La ganancia que obtengo, la función que cumple. Si yo pruebo una sustancia y no me agrega demasiadas cosas, será una simple experiencia. Hay gente que no soporta la ebriedad, o hay gente que se fuma un porro y no soporta estar trabado con marihuana, no le gusta. O hay gente que prueba la cocaína y no le gusta esa sensación de acelere, pero a otros sí les encanta. La diferencia está en que si unes todo lo que sabes de factores de riesgo y de protección, en últimas es qué hiciste tuyo. No qué tanto estuviste expuesto, sino qué tanto hiciste tuyo. Por eso hay gente que crece en la familia Monster y hace proyectos de vida saludables. Y gente que crece en la familia Ingalls y hace una vida de desastre total. Porque no siempre es la exposición, sino lo que haces tuyo. Desde ahí, lo que haces tuyo implica la personalidad que construyes, tu forma de ser. Veamos esto con unos ejemplos para que lo aterricemos rápido. Ubiquen a alguien que ustedes conozcan, que sea puntual, ordenado, sistemático, logístico, estructurado, que trabaje muy bien por indicadores, con un alto sentido estético y que uno diga, con esta persona voy a la fija porque saca todo adelante. ¿Lo identificaron ya? Bueno, vamos a suponer que esa persona, además de esas cosas que suenan tan virtuosas y tan chéveres, tiene unas cosas raras. Tiene su ropa, tiene la ropa, la tiene por colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda, ¿no? Porque las palabras eficacia y eficiencia le excitan así un montón. Divide el mundo entre los buenos y los malos, los bonitos y los feos, los decentes y los indecentes, no tiene escala de degradé alguno. Cree que el tiempo es un recurso no renovable y vive todo estresado porque falta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, voy a llegar tarde, me voy a preinfartar, etcétera. Y obviamente, pues cayó en un mundo imperfecto, donde la gente se demora sacando la plata en el cajero, y la gente se pasa el semáforo en amarillo, y bota un papel, y entonces sufre mucho porque vive todo tenso, y como vive todo tenso, tiene bruxismo, se come los dientes, se está cascabeleando toda la noche, tiene contracturas musculares, problemas de colon, se le inflama por cualquier cosa, vive totalmente tenso y como tiene apretado el cuerpo hasta ronca, no deja dormir a nadie, es un desastre, ¿no? Al día siguiente, por supuesto, se levanta cansado, entonces tiene que tomar café y azúcar, y eso hace que duerma menos, porque esta persona, como es tan intensa, no duerme, intenso que se respete, no duerme, le llegan tantas ideas que no puede dormir. Y se encuentra con Pachito, que fue el marihuanero de la universidad. ¿Quién es Pachito? Y entonces, lamento haber violado el secreto profesional. Y Pachito le dice, oye, ¿por qué no nos fumamos un porro como en los viejos tiempos? Y tú le dices, pues serán sus viejos tiempos, porque yo nunca fumé eso. Pero fumémonoslo, ¿qué se va a volver marihuanero a los 40 años? Fumémonoslo. Y usted dice, bueno, fumémonoslo. Y se lo fumó.
Calculen 5 minutos para que exploten todos los químicos de la cabeza, serotonina, la anandamida, y le van a pasar cosas maravillosas. Primero, va a dormir esa noche como un bebé. Después de varias semanas de insomnio, va a dormir delicioso y profundo. Segundo, la sensación de estrés baja la tercera parte en 5 minutos, literal. Tercero, le van a dar ataques de risa con efecto catártico para esas contracturas que tiene en la espalda. Y usted va a llegar a la casa y va a encontrar a los niños desordenándole la ropa que tiene por colores en degradé y saltando encima de los muebles de tela blancos de la sala y los va a mirar así. O sea, en esa casa a todo el mundo le sirve que fume marihuana para que no moleste, ¿no? Ese es el segundo componente, la ganancia. A esta persona le va a gustar más la marihuana que a Andrés y que a Felipe. Veamos otro ejemplo. Si usted se cree de sangre azul, no hace fila en ningún lugar porque usted merece un trato especial VIP, no espera a nadie 2 minutos porque su tiempo es más valioso que la humanidad, usted cree que las reglas no todas aplican a su caso especial porque su aporte a los impuestos del país es mucho más elevado, por lo tanto usted sí puede pasarse los semáforos en rojo e incumplir ciertas leyes, pelea con el televisor todo el día porque acá no hay educadores, ni médicos, ni odontólogos, ni ingenieros que valgan la pena en este país tercermundista. Imagínese lo que va a pasar si usted se mete una raya de cocaína. Pues a los 3 minutos sube al Olimpo, donde están sus únicos 2 amigos que se lo aguantan, ¿no? Y a la media hora, cucarachita. ¿Y cómo lo resuelve? Con otra raya de cocaína. La probabilidad que a usted le guste la cocaína es más alta que a Andrés y que a Felipe porque hay función, cumple, ¿no? Tiene una ganancia más grande. Si pensamos en una niña, si pensamos en un adolescente, pues nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo, con el agravante que a los 15 años tu personalidad todavía no está estructurada. Y eso hace que seas mucho más vulnerable y que la construcción de la personalidad vaya mediada por las experiencias que estás teniendo con las drogas. Luego tú puedes tener un adolescente de 15 años que le sudan las manos, que anticipa todo el tiempo que va a ser el oso o el ridículo personal, por eso no opina en clase, se oculta tras la nuca del de enfrente. Cuando va por un centro comercial ve gente del colegio y empieza, los saludo, no los saludo, qué tal que no se acuerden de mí, qué tal que llega hasta allá y cuando llegue se volteen y se vayan, qué tal que la gente piensa que es muy creído, pero en realidad es que es un chico muy tímido, muy tímido. Y tiene un drama complicadísimo, lleva 10 años en el colegio y tiene 2 amigos, se la pasa dando vueltas por allá, ya no juega, aislado, y está enamorado de Carolina desde transición. Y no ha sido capaz de decirle nada. Y Carolina ya fue novia de todos los de 11, ¿no? Y este chino está ahí tenso, la tiene al lado, se la sentaron al lado, entonces vive tenso. Viene la fiesta de 15 de Carolina, que tiene unos papás maravillosos, pero la verdad fueron papás que crecieron como la mayoría de nosotros, bebiendo o viendo beber. Y entonces deciden dar alcohol en esa fiesta. Y este chino se toma 3 tragos, se le duermen los cachetes, cosquillitas en los labios, se le pone el mundo borroso, excepto Carito que la ve al fondo, y se lanza hacia ella y la saca a bailar. Él no sabe bailar, pero ya no le importa, porque está borracho, ¿no? Y le dice, mira, es que me fascina desde transición y tal, y esta china lo agarra y tal. Y uno agarra al pelado al otro día y le dice, hermano, nos hizo quedar en ridículo donde los Rodríguez, te emborrachaste, hiciste el ridículo, el alcohol es lo peor. Y adivine qué piensa. Que estamos locos. Dice, es un elixir sagrado. ¿Qué hace usted llevándome al psicólogo? Deme plata para beber, que es más rápido y más barato. 8 días después viene otra fiesta de 15 y la reflexión de este niño va a ser, la vez pasada me demoré hasta la 1 de la mañana en sacar este potencial que tengo. Ahora voy a llegar borracho para aprovechar la fiesta desde el principio. Además, ¿qué tal que no den trago? Pues me lo llevo puesto, ¿no? Y ya no tiene 2 amigos, tiene 17 amigos y tiene novia, Carito. Contra eso competimos. Ahora, imagínese que usted tiene 15 años. No se siente bien con su cuerpo. No se siente vista, no se siente observada, no siente que sea un éxito interpersonal, tiene mucha ansiedad, le da mucha hambre, tiene sobrepeso y se mete una pepa de éxtasis y a la media hora se siente sensual, cercana, próxima, se le quita el hambre, se le quita la sensación de cansancio por 15,000 pesos. Funciona. La probabilidad que le guste pues es muchísimo más alta que el de otra persona que tendría una simple experiencia. Ese es nuestro segundo componente. Primero lo biológico, segundo, digamos, lo psicológico. Vamos al tercer elemento.
Estos dos elementos hacen que usted se quede en las drogas o que crezca ese arbolito de la adicción más rápido. Pero hay otras cosas que son las que hacen que usted pruebe una droga, que es distinto. Hay factores que determinan que usted pruebe y factores que determinan que usted se quede. Los que determinan que usted pruebe son dos: curiosidad y presión de grupo. Ya, no más. Las niñas no dicen, mi papá es muy frío y distante y viaja mucho, creo que me voy a volver marihuanera. Eso no pasa en la vida real. El colegio me estresa mucho con tantas tareas, estoy muy estresado, creo que necesito tomarme unos tragos el viernes. Eso no pasa en la vida real. Seguramente son factores que generan un contexto donde es más fácil que algo se mantenga en el tiempo, sí. Pero el proceso de tomar la decisión es la mezcla de curiosidad y presión de grupo. Y la curiosidad y la presión de grupo son variables que se pueden desglosar en otros elementos. La curiosidad tiene tres cositas: percepción de riesgo, actitud favorable y creencias positivas acerca de las consecuencias o expectativas de logro. Lo que quiere decir que una conducta genera mayor curiosidad entre menos crea yo que es peligroso, entre más crea que es cool, chévere, bacano, play, y entre más crea que me va a traer cosas buenas, estando en un contexto de normalización. Ahí siento yo una curiosidad mucho más fuerte. Y resulta que la percepción de riesgo no se construye ni desde los libros, ni desde los datos, ni desde nada de eso. La percepción de riesgo básicamente se construye desde la experiencia personal y la experiencia cercana. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, los hermanos de ustedes fueron marihuaneros y hoy en día son presidentes de multinacionales, ¿usted qué piensa de la marihuana? No pasa nada, es una experiencia y ya. Pero si a un hermano suyo se lo llevaron las drogas, usted cree pues que hasta la aspirina es peligrosa, porque usted se mueve o juzga según cómo le fue en la fiesta. Por ejemplo, mi abuela vivió hasta los 96 años con los triglicéridos en 1300, el colesterol negativo en 400, 35 kilos de sobrepeso, bebía, fumaba, vivía de mal genio, era muy mala persona en muchas cosas, ¿no? Imagínense el ejemplo, o sea, lo que pasó en esa familia es que todo el mundo comió de todo porque la gente pensó que nunca moriría. Pero la verdad es que esa mujer vivió 20, 25 años de más. Es un error a la norma, por N cosas, por alguna gracia, ¿no? Y eso significa que juzgamos desde la experiencia y un poco desde ahí construimos la percepción de riesgo. Por eso es que hay médicos anestesiólogos drogadictos, que uno dice, ¿cómo es posible que la especialidad médica que más sabe de drogas en el planeta y se vuelvan algunos drogadictos? Porque uno no vive desde lo que sabe, uno vive desde lo que cree, que es muy distinto. Yo puedo saber un montón de cosas. Es decir, de hecho todo el mundo sabe que la cintura debería estar por debajo de 90 centímetros, que deberíamos ser medio vegetarianos, hacer ejercicio cardiovascular, no estresarnos, todos sabemos eso. Pero vaya y mire uno la realidad, a ver cómo es, ¿no? Pues bien, ese es el primer elemento, percepción de riesgo. El segundo elemento es qué tan cool, play, chévere o bacano se ha visto algo. Y eso se parte del contexto en el que estás. Por ejemplo, cuando tú dices, mami, es que todo el mundo se droga, primero estás mintiendo, porque en realidad en el mundo se droga el 3% de la población mundial. Es decir, hay 280 millones de consumidores. Divida eso en 8.000 millones y saque la proporción. A ver cuánto nos da, ¿no? Quiere decir que cuando usted dice que todo el mundo se droga, lo que usted está diciendo es que usted se la pasa con los que se drogan, que es muy distinto, porque el grueso de la humanidad no se droga. Con el alcohol es diferente, pero aún así el porcentaje de gente que bebe no es tan alto como uno cree. Uno de adolescente piensa que todo el mundo lo hace, pero tiene que ver con el contexto en el que estoy. Y en ese contexto que estoy, si ese contexto es favorable, me parece cool, play o chévere, yo tengo más ganas de saber qué es eso, ¿no? El mundo adulto arma los contextos. Uno cree que es el mundo adolescente el que arma los contextos, pero el mundo adulto es el que los arma. Por ejemplo, ¿cuántas niñas de 14 años son dueñas de discotecas donde dejen entrar menores de edad? ¿Cuántas niñas de 13 años hacen la publicidad de alcohol y cigarrillo? ¿Cuántas niñas de 12 años son las locutoras de las emisoras juveniles o son diseñadores de modas? ¿Cuántas de 13 hacen las leyes y las hacen cumplir? ¿Cuántas de 14 tienen la fábrica de cédulas falsas, falsedad en documento público, un delito? Nadie.
Los papás del colegio son los dueños de la industria. Y mientras no toque a mi hija, todo bien. Pero si la toca, que alguien haga algo, el colegio, obviamente, ¿no? Y un poco desde esa perspectiva, somos nosotros los adultos los que armamos los escenarios de un mercado con un modelo hegemónico de diversión, donde la única forma de divertirse implica cierto tipo de rumbas con cierto tipo de aditivos o de sustancias. Pero en realidad, durante cierta etapa de la vida, los niños no están contaminados con esa perspectiva. Por ejemplo, el éxito de una fiesta de adultos es la comida y el trago. Si usted da buena comida, todo va muy bien. Si usted da buen trago, todo va muy bien. Y esa es la manera como nosotros aprendimos a divertirnos, con comida y con alcohol. La fiesta adolescente no tiene nada que ver con eso. La fiesta adolescente tiene que ver con la calidad del DJ, que es una especie de chamán con poderes psicotrónicos que controla todo desde una esquina, ¿no? Y el flirtreo, networking emocional, parche que se arme. Ese es el éxito de una fiesta adolescente. Uno de papá no entiende eso. Uno de papá cree que es que hay que dar comida y trago. Por eso, ¿en qué se gasta uno toda la plata en la fiesta de 15 años? En comida y en trago. Como si esas chinas comieran, ¿no? O sea, como si comieran en las fiestas, ¿no? Eso no pasa. Si realmente uno quisiera generar un contexto para los adolescentes, metería toda la plata en la música y en una empresa que arme un buen parche. Y esa fiesta sería histórica. Pero como uno hace fiestas para los amigos de uno no hace fiesta para los hijos, sino para los amigos de uno, pues se gasta toda la plata en comida y en trago. Muy pronto, a eso de los 15 años, ya les enseñamos que hay que comer y beber. Si no, la felicidad no es posible. Y ahí ya empezamos a emproblemarnos con fuerza, ¿no? Miren, si ustedes logran que los inviten a un matrimonio abstemio, a pesar de la escasez de los mismos, si usted logra que lo inviten un día, usted va a observar que ninguna niña adolescente está mal en ese matrimonio, ni en crisis. Están jugando con los sobrinos, persiguiendo al gato, molestando a los tíos, sin rollo. ¿Quién está mal? Nosotros. Van a empezar dos primos y el abuelo, oiga, pero ni un traguito, si no tenían plata, ¿para qué se casaron? Hubieran dicho y tal, en esa religión de ustedes, y la gente enrollada. En cambio los adolescentes no. Pero es muy loco que uno de adulto piense que los adolescentes son los que están mal. Por eso uno de adulto dice, ¿cómo vienen de mal estos jóvenes de hoy, no? Ya no respetan límites ni horarios, no es como nuestra época. ¿Han oído esa frase? La deben escuchar porque es de Sócrates. Tiene 2500 años de antigüedad. Es muy loco realmente que uno siga pensando que el problema son las niñas o los niños, cuando quien genera el contexto y quien maneja el asunto, pues somos nosotros. Y el tema es que la solución pasa por ahí. Y nos toca incomodarnos un poquito, y uno de adulto no se quiere incomodar. Uno está muy ocupado con sus juguetes de adulto, ¿no? Y tratando de perseguir el éxito y todas estas cosas. Y uno no se quiere incomodar con algunas de esas cosas. Pues bien, la actitud favorable entonces es el segundo elemento de la curiosidad. Y el tercer elemento de la curiosidad son las expectativas de logro. ¿Qué tanto creo yo que eso me va a traer cosas buenas? Si yo estoy convencido entonces que no es peligroso, si me parece súper cool, si creo que me va a traer ganancias como conocer más niños, como conocer más gente, como entrar en ciertos escenarios, etcétera, porque vamos en un carro, todos fuman marihuana menos yo, cuentan un chiste, todos se ríen y yo no lo entiendo. Eso genera una tensioncita social, ¿no? Entonces yo voy a ganar, sí. Ese es el primer elemento, curiosidad. El segundo elemento es la presión de grupo. Y la presión de grupo no funciona como funcionaba hace unas décadas. Hace unas décadas el asunto funcionaba de esta manera. Los consumidores de drogas estaban allá y los no consumidores estaban allá. ¿Dónde estaban los marihuaneros? En los parques. Parques sin marihuaneros era como parques sin columpios. Ahí estaban. Los no marihuaneros no estábamos en el parque. De hecho, veíamos a los marihuaneros como peligrosos, como gente oscura y maldadosa. Y uno no pasaba por la mitad del parque. Por allá de los 14, 15 uno ya pasaba en la bicicleta por la mitad del parque y hacía así de lejitos. Y si a los 17 uno se sentó ahí y se fumó un porro, a partir de ese día los marihuaneros no son peligrosos, son unos bacanes totales, ¿no?
esos hilos que meten otras cosas están muy mal. Pero si usted llegó a la universidad y se metió un pase de cocaína, ahora los que meten cocaína no están muy mal. Son unos bacanes tremendos. Y la percepción de riesgo se va rompiendo de esa manera, motivo por el cual una vez tú rompes una línea de percepción de riesgo, la siguiente línea queda más cerca. No es causal, no es que el que tomó trago va a terminar drogándose o el que fumó marihuana va a terminar inyectándose, no, pero sí tiene una relación poderosa en términos de percepción de riesgo porque la siguiente línea queda más cerca, ¿no? Entonces la presión de grupo hoy, ¿cómo funciona? La presión de grupo hoy es más indirecta. ¿Indirecta qué significa? Que consumidores y no consumidores comparten escenarios de diversión. Y en ese compartir escenarios de diversión, incluso algunos te dicen, el otro día le decía una niña de 14 a una de 13, le decía, mira, de verdad, no pruebes eso, mira cómo estoy yo ya de llevada, ¿no? Y nada, o sea, pues muy mal hecho que haya consumido drogas un par de veces una niña de 14 años, muy mal hecho, pero es un poco esta membresía grupal de mira cómo estoy yo de llevada, por favor tú no lo hagas para que no termines como yo, ¿no? Y había metido 2 veces entonces la presión de grupo indirecta implica que tú ves cosas que generan efectos diferenciales y que tú ves ciertos escenarios donde puede estar la gente más cool o más play o más loca o más chévere y eso hace que sea muy atractivo. Hoy existen 400 youtubers desconocidos. Hay youtubers de marihuana y te dicen exactamente cómo armar las pipas, con frutas, con cositas, es decir, la presión de grupo hoy es muy distinta, muy distinta. Hoy pensar que la gente no tenga contacto con es básicamente imposible, porque la gente tiene amigos en todos los países sin conocerlos, en línea, ¿no? Lo que quiere decir que este abordaje estrictamente autoritario y no le hables a esa persona del colegio, no te prohíbe que le hables a esa persona del curso. ¿Cómo? ¿No? Hoy el abordaje es muy distinto. Para eso, pues vamos a ver esto desde esta perspectiva. Hay N posibilidades de engancharte a algo, N opciones, con cosas súper fuertes. Engánchese a la comida, eso es un rollazo, engánchese al azúcar, deje el azúcar, a ver qué tan fácil es. Hay N posibilidades de consumos. Lo que quiere decir que hay gente que se puede enganchar a una adicción que no tiene que ver con sustancias. Luego, hay gente que en un casino se engancha a apostar y se le acaba la vida en un casino y no se está metiendo nada. Luego, entonces, ¿la sustancia es el problema? No, hay N posibilidades de adicción. Tal vez la definición más bonita es adicción viene de adictus, que eran hombres que en la antigua Grecia terminaban vendiendo su libertad para saldar alguna deuda. Yo le debía algo a alguien y le decía voy a ser tu esclavo por 2 años. Y ese es el origen de la palabra adicción, tiene que ver con esclavitud, con pérdida de libertad, ¿no? En últimas, la pregunta más fuerte es ¿qué tan libre eres? Porque si usted no puede bailar sin tomar trago, ¿qué tan libre eres? Si usted no puede expresar sus emociones sin meterse algo, pues ¿qué tan libre es usted? Si usted no puede divertirse sin meterse algo, ¿qué tan libre es usted? Si usted no puede manejar sus emociones sin comerse 1 litro de helado y 12 paquetes Oreo, ¿qué tan libre es usted? ¿No? Esa es la pregunta fuerte, sean legales, ilegales o lo que sea. Y un poco desde ahí comprender la vulnerabilidad nos da el foco de la prevención. El foco de la prevención no se centra en las sustancias, se centra en cómo disminuimos la vulnerabilidad y la vulnerabilidad está asociada a las 3 paticas que vimos. Esa vulnerabilidad tiene no solamente las variables de curiosidad y de presión de grupo, tiene también el detalle fuerte de la edad y el desarrollo biológico y psicológico. Nuestro cerebro va a terminar de madurar entre los 23 y los 24 años aproximadamente. Lo último en madurar, corteza prefrontal, autorregulación, temple, etc. Lo que quiere decir que todo lo que usted se meta, entre más temprano se lo meta, más riesgo de adicción. Entre más tarde lo consuma, menos riesgo de adicción, ¿no? Lo que buscamos siempre es aplazar contacto inicial con cualquier cosa susceptible de generar adicción. Y entre más tarde entre en contacto, muchísimo mejor. Si una persona se enganchó
a la hidrocodona o a la codeína o algún medicamento de estos a los 40 años por un tema de dolor, es posible que la pase mal, pero es posible que lo resuelva más fácil que si viene metiéndose cositas.